Lo tiene, Marcos 7:32 en adelante, dice: y le trajeron un sordo y tartamudo, y le rogaron que le pusiera la mano encima, y tomándole aparte de la gente, metió los dedos en las orejas de él, y escupiendo tocó su lengua, y levantando los ojos al cielo, gimió y le dijo: Efata, es decir, sea abierto. Al momento fueron abiertos sus oídos, y desató la ligadura en su lengua, y hablaba bien. Y les mandó. Hermano, mire, cuando uno lee la palabra de Dios se topa con cosas. A un sordo lo mandan a hablar, y al que está hablando lo mandan a callarse. Y le mandó que no le dijeran a nadie, pero cuando más le mandaba, tanto más y más lo divulgaban. Y en gran manera se maravillaban diciendo: bien ha hecho, bien lo ha hecho todo. Hace a los sordos oír y a los mudos hablar. Gloria al Señor. Yo quiero, hermano, que usted repita conmigo: echando fuera todo espíritu de sordera. Vamos, una vez más, hermano. Dele un aplauso fuerte al Señor. Echando fuera todo espíritu de sordera. De eso quiero hablarle en estos minutos. Cuando Dios creó al hombre, lo hizo un ser tripartito: espíritu, alma y cuerpo. Esto permite que el hombre sea creado a su imagen y semejanza. El hombre, como un ser espiritual, tiene condiciones humanas que le da vida al cuerpo. Los famosos 5 sentidos que muchos conocen son de las cualidades que hace al hombre un ser especial, dentro de los cuales se encuentra la audición o el oído. El ser humano está hecho para escuchar, no solo para hablar. Y cuando la gente pierde este sentido, le afecta el habla. Muchos hoy en día son mudos porque nunca han escuchado una palabra que pronunciar. No sé si usted lo sabía. Así que la sordera muchas veces causa el no habla de muchas personas. A través del tiempo, la Biblia enseña que la intención de Dios ha sido siempre comunicarse con el hombre. Siempre la intención de Dios ha sido tener una relación con este hombre, hablarle, visitarle y darles tantas cosas que este hombre merece cuando entra en una relación con su Dios. Dios habla. Y el hecho que en algún momento usted no le haya escuchado no significa que no hable. Y eso es lo que estoy corrigiendo en este día. Porque Dios habla. Y desde el principio, cuando Dios creó al primer hombre llamado Adán, le está hablando. Y hasta este minuto Dios sigue hablando. Y por eso en Apocalipsis, en cada uno de los mensajes a la iglesia, escuchen lo que el Espíritu dice a la iglesia. Si hay algo que diferencia a nuestro Dios de ídolo o de dioses falso, es que Dios habla. Y tiene muchas formas como hablar. La más segura es a través de su palabra. No hay falla, no hay error, no hay ningún tipo de obstáculo cuando una gente se acostumbra a escuchar a Dios a través de su palabra. Pero también habla a través de sus ministros, de los hombres que Él levanta y que usa. Dios también habla. Pero dice el libro de Job también que habla a través del sueño nocturno, a través de visión. Dios habla incluso a través de la propia misma naturaleza. Yo no sé a cuánto le ha pasado en algún momento
que Dios le ha dado un mensaje sin palabra? ¿Alguien, hermano, ha recibido un mensaje similar? Que al ver algo, al analizar algo, al meditar en algo, se encuentra que Dios le está hablando sin haber escuchado una palabra. Dios habla incluso a nuestra mentalidad. Dios habla a nuestro interior. Dios habla en nosotros de una forma tal que por más veces que hayamos tenido un pensamiento, no podemos similar la forma como Dios habla. Tenemos siempre que decir: Dios me está hablando. A veces lo hace por sentir, ¿sí o no, hermano? Y te mueve a hacer cosas que luego tú te das cuenta que Dios te hablaba. Usted sabe las veces que Dios nos ha librado de peligro hablándonos, hermano. Sin darnos cuenta, hermano, no entre por aquí. Y usted se va por allí cuando usted acostumbraba a usar esa ruta. Y se da cuenta luego el peligro que Dios le libró al tomar esa decisión. Yo no sé si usted lo cree, pero Dios habla. Y cuando Dios creó al hombre, lo creó con esta habilidad, con este sentido de que escuche. Y usted no está solamente diseñado para escuchar con la persona que se relaciona. Usted también está obligado a escuchar la voz de Dios. El único problema para escuchar la voz de Dios es que Él habla en el Espíritu. Y como habla en el Espíritu, el que no es espiritual no puede distinguir su voz. Pero dice la Biblia que sus ovejas oyen su voz y que no solo la oyen, sino que la obedecen. Habrá oveja de Dios en esta casa en este momento. Sus ovejas siempre escucharán su voz. Mientras haya personas que no valoren, que no escuchen, que no sepan valorar la voz de Dios, siempre habrá un remanente fiel que se mantendrá continuamente diciendo: Dios me está hablando. El único problema, porque lo que yo veo que a veces hay personas que no sienten que Dios le habla, es porque no están escuchando lo que querían escuchar. Y ante esta realidad existen, llamémoslo, 3 clases de personas. El que no quiere escuchar, el que se hace sordo aunque esté escuchando, y el que no obedece lo que escuchó. El apóstol Santiago menciona que el que escucha algo y no lo pone en práctica es como el que se miró en un espejo y se le olvida lo que vio, y en el próximo espejo tiene que volverse a mirar. Y toda esta clase de personas le indica a usted que hay un problema de sordera cuando Dios está hablando. Y mucha palabra, mucha revelación, mucho mensaje, pero la gente no escucha. ¿Por qué? Porque no hace nada de lo que se le está diciendo. Ay, no le gustó, hermano. La sordera, cuando usted la define como una privación completa o parcial del sentido del oído. Se debe a enfermedades, accidente o a ruidos fuertes. Son las 3 causas más comunes por las que ocurre una sordera. Y yo quiero establecer esa definición para enseñar algo en el aspecto espiritual sobre lo que nosotros debemos escuchar cuando recibimos la palabra del Señor. Si hoy una gente no escucha la palabra de Dios, es porque hay enfermedades espirituales que lo impiden.
hay infecciones espirituales. Hay cosas que están afectando el sentido auditivo de nuestro hombre espiritual. Si hay gente que aunque más tú se le explique, que aunque más tú se lo enseñe, que aunque leen la Biblia de arriba para abajo y de abajo para arriba, todavía siguen sin entender, es porque hay enfermedades espirituales que están afectando el sistema auditivo de ese hombre. Hoy yo vine con autoridad en el nombre de Jesús a desatar los oídos espirituales para que podamos escuchar la voz de Dios donde quiera que estemos. Si hay enfermedades que lo están impidiendo, deben de ser sanadas. ¿Usted sabe por qué, hermano? Porque hay personas que si no escuchan el mensaje que querían, ya tienen sordera, hermano. Si el mensaje le está dando, tienen sordera. Dicen, no, Dios no está hablando. Hoy está el pastor frío. Hoy está el pastor lento. ¿Sabe por qué, hermano? Porque es mejor hacerse el sordo. Ay, hermano, es mejor hacerse el sordo que no escuchar lo que Dios está hablando. Hay personas que escuchan con resentimiento. Hay personas que clasifican. ¿Quién va a predicar hoy? Si es el pastor, Dios habla. Si es Rudy, hay que ver cómo viene Rudy. Hermano, eso es clasificar. ¿Usted sabe por qué? Porque nosotros mismos nos vamos ajustando a un modelo que no es el que Dios estableció. Usted y yo estamos diseñados para escuchar la palabra de Dios. Y a veces Dios usa personas que no eran de nuestro agrado, que no nos caían tan bien. Pero si el mensaje viene de la boca de Dios llamada la Biblia, debe ser escuchado y debe de ser obedecido. Por eso el Señor, cuando hablaba de los fariseos, decía: hagan lo que ellos dicen, aunque no hagan lo que ellos hacen. ¿Usted sabe por qué, hermano? Porque a veces queremos clasificar, porque el tipo de persona entendemos que no está calificado. Y aún aquellos fariseos y saduceos, Jesús dijo: escúchenlo, hagan como ellos le dicen, pero no como están haciendo. Porque el mensaje de Dios no puede ser comprometido con situaciones personales. Y hay gente, hermano, que cae tan en gracia que no ha dicho bien Dios te bendiga, cuando hay gente que ya dice Dios me está hablando. Oye, hermano, ¿sí o no, hermano? Estamos como robotizados, ¿sí o no? Ya decimos, ¿quién es que va a predicar? Bueno, Dios te bendiga. Ay, gloria, por ese Dios te bendiga sonó como diferente. Hay que sanar enfermedades que están impidiendo que Dios hable. Dios tiene revelación, Dios tiene cosas grandes y ocultas que mostrarnos, pero la sordera lo está impidiendo. Hay gente que no está predicando, y ya voy para allá, pero hay gente que no está predicando el evangelio porque son mudos espiritual. Al tener una sordera no pueden dar por gracia lo que por gracia ha recibido. Este mensaje viene para desatar la sordera que habían en nosotros y provocar que demos por gracia lo que por gracia hemos recibido, que es el mensaje de Dios. Toda sordera la saco de mi vida. Dígalo, hermano. Pero dígalo, hermano, toda sordera la saco de mi vida. El sentido del oído fue creado por Dios, aunque a veces te hable Satanás. Así que hay una responsabilidad humana de saber qué escuchamos. No sé si alguien va conmigo, hermano. Dios no te puede decir qué escuchar. Tú debes de saber qué es escuchar. La otra causa que mencioné, accidente, hermano. Un accidente es debido a un descuido, sea del accidentado o sea del que accidentó, ¿sí o no? Pero hay un descuido. Si hay descuido, hermano, yo pensaba que estaba hablando. Parece que hay sordo aquí, hermano. Si hay descuido, ¿qué hay?
hay sordero, hermana. Si hay descuido, hay accidente. Y si hay accidente en el sistema auditivo, hay sordera. Así que cuando alguien está descuidado espiritualmente, ¿dónde están los que saben predicar, hermano? Yo pensaba que usted iba contestando hacia ahí mismo. Lo que pasa, hermano, que cuando viene a ver, usted está diciendo, ay, pero por eso que yo no escucho, ¿sí o no? Cuando hay un descuido espiritual, que un hombre o una mujer no está buscando el rostro del Señor, va a tener dificultad para escuchar. La señal se le va a frizar. Dice que no puede escuchar bien, que no entendió. No es que no entendiste, es que estás descuidado. Y si estás descuidado, va a haber interferencia para escuchar el mensaje de Dios. Por eso el apóstol en Hebreos revela que no descuidemos una salvación tan grande, la cual fue entregada por un precio caro. El enemigo número uno del ser humano o del creyente es el descuido. Y solo se descuida el confiado. Se lo voy a volver a repetir. Solo se descuida el confiado, el que sabe demasiado, el que tiene todo controlado, aquel que conoce desde la A hasta la Z. Ese es el que se descuida. Yo sé cómo salir de eso. Yo sé qué hacer. Ese es el que se descuida. Normalmente el que está medio asustado toma tanta precaución. Usted sabe cuáles son la gente que más chocan, los grandes choferes y lo que dele para atrás y yo la voy a poner. Pero entonces el que no sabe, el novato, está ahí, hermano, con calma, sin darle mucha prisa. Y usted ve que los choferes de carro público, hermano, no, cuidado si hay algún chofer de carro público aquí, pero usted ve que los choferes de carro público, hermano, andan con esos carros que no cogen más un rayón, hermano, pero son los mega choferes. Pero entra ahí, esto cabe ahí. Y tú sabes por qué, hermano, porque bajo esa actitud el que cree que sabe se descuida, y si se descuida va perdiendo sentido en su propia habilidad humana. Hoy yo quiero, hermano, que usted tome seriedad sobre el descuido. Hay gente que dice, hoy no oré en la mañana, voy a orar en la noche. Ay, se fue la noche y tampoco oró. Hermano, ¿usted sabe por qué? Porque hay gente que quieren descuidarse. Si te descuida, serás una presa fácil para que el diablo pueda causar sordera. Yo no sé, hermano, si usted está entendiendo lo que hablo, pero si hay sordera espiritual en usted, algo está afectando el sistema auditivo espiritual y puede haber sido un descuido. Mi pregunta para usted: ¿está orando como antes? ¿Está leyendo la Biblia como antes? ¿Se está congregando o está descuidado? Déjeme seguir, hermano. Otro elemento que causa sordera: ruido. Ruido, hermano. Tal vez usted vive en un residencial tranquilo, donde si prenden una música alta va a la junta de vecinos y condena a ese hombre. Si se muda en un barrio, hermano, donde le ponen un vehículo a todo lo que da, hermano, donde no le importa a veces el que tiene el vehículo ni vive ahí en la zona, hermano, pero él decidió ahí en esa zonita, hermano, y arranca ahí, tum, 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 tum. ¿Sabe por qué, hermano? Porque ruido es lo que usted no quiere escuchar. Si a usted le gusta la bachatica, le gusta el merenguito, si le gusta a usted la canción que está sonando, no hay ruido, usted está, hermano, en sus aguas, ¿sí o no? Y usted saca hasta una mecedora y se sienta afuera, wow. Y si usted de los descuidados dice, tráeme una. Sí, hermano, sí. ¿Por qué? Porque causa ruido lo que tú no quieres escuchar. Pero cuando tú quieres escuchar algo, eso no es un ruido, sino que te agrada. Lo ves incluso como armonía. Hoy hay sordera espiritual por los ruidos que existen. No le voy a hablar de los ruidos físicos, no. Los ruidos humanos. El COVID es un ruido. Pastor, pero enferma, sí. Pero es un ruido que ha detenido a la gente, que ha hecho que la gente detenga todo lo que estaba haciendo
como si estuviera sordo. Los problemas mundiales, usted abre las redes sociales, abre las páginas de noticia y se dará cuenta que hay ruido por todas partes. Llega un momento que el que quiere escuchar la voz de Dios tiene que evitar los ruidos. Yo pensaba que le estaba hablando a creyente en este momento. Hay que evitar los ruidos. Hay mucha gente hablándote al oído, hermano. Y voy a golpear esto en este momento, porque hay gente que ha aceptado ruido y por eso no escucha a Dios. Le habla a un amigo, le habla a un vecino, le habla el familiar y le hablan tantas voces que ya cuando Dios habla ni siquiera sabe si fue Dios que le habló. Hay gente que está contaminando su sistema auditivo y ese ruido va a llegar un momento que va a afectar tu relación con el Señor. Hay gente que escuchan todo, hay gente que le dan veracidad a todo, hay gente que permiten que todos le aconsejen, hay gente que permiten que todo le hablen. Y yo quiero, hermano, que usted tome seriedad, porque aquellos que causan ruido solo buscan un objetivo: dejarte sordo a tal punto que la voz de Dios no tenga ninguna sensibilidad, que no te importe si es Dios o no el que está hablando. Hay que cancelar todo ruido de nuestras vidas y darle libertad a que la palabra de Dios entre en nosotros y sane nuestro interior. Todo ruido en el nombre de Jesús se va de mi vida. Yo no sé, hermano, si usted lo cree, pero se va. Dos niveles de sordera: sordera parcial y sordera total. La parcial es que la que todavía se puede escuchar algo, aun sea con aparatos o con cualquier elemento científico que existen para esto, pero todavía se puede escuchar. Y se va midiendo el nivel de parcialidad a través del medidor de eso, hermano. Creo que audímetro, algo así. Y va mirando la intensidad que esa persona tiene para sí mismo colocar el tipo de aparato. Hay gente espiritualmente que van a tener que usar aparatos. Son aquellos que para Dios hablarle tienen que hablarle 3 veces. ¿Usted ha escuchado? Hay gente que desde que escucha a Dios una vez es suficiente, pero hay otro que dice: necesito confirmación. ¿Usted ha escuchado, hermano? Esos son sordos y se disfrazan de espiritual, hermano. De que yo necesito confirmación. Confirmación necesita el sordo. Sí, hermano, Dios le habló. No sé, necesito confirmación. Y le confirma a Dios. Otra más, porque realmente hubo ruido. Sí, hubo interferencia. Ese nivel de sordera se conoce como parcial. ¿Usted sabe por qué, hermano? Porque cuando usted tiene su sistema auditivo correcto, usted sabe determinar cuando Dios le habló. Dios quiere que lleguemos al nivel que sepamos cuando Dios nos está hablando. Que usted pueda saber con toda ciencia cierta que quien me habla es Dios, sin interferencia de humano. Que Dios no solamente le hable a través del pastor, porque entonces el pastor solamente predica los miércoles y los domingos. Imagínese usted solamente escuchando a Dios en ese momento. Usted está feo, sordo. Entonces nada más se pone el aparatico los miércoles y los domingos ahí. Déjame ver cómo, en qué está Dios. Déjame darle un chin de señal. La sordera total es el grado donde cuando una gente, no importa lo elevado que esté el volumen, no escucha nada. Gente, hermano, que usted le dice: Dios está hablando, y ellos no escuchan nada, hermano. Y le trajeron un sordo en esa condición a Jesús. ¿Se acuerda que lo leímos? Y le dijeron a Jesús: necesito el piano. Le dijeron a Jesús:
tócalo. Ay, hermano, dándole orden a Jesús. Dándole orden a Jesús, nada más porque le dijeron tócalo, pone la mano aquí. No la iba a poner. No sé si usted me entiende, hermano. Porque la gente quiere diseñar. La gente quiere diseñar la manera como quiere recibir lo que está pidiendo. Y como conviene, usted no lo sabe. Yo quiero, hermano, que usted en este momento entienda lo siguiente. Aquel hombre que era sordomudo, ¿se acuerda el pasaje bíblico de Marcos 7? Se lo trajeron. No vino. Se lo trajeron. Hubo alguien que le dijo: si te llevamos ahí, tú puedes ser sano. A los sordos hay que traerlo. Déjame seguir bebiendo agua, hermano, que el mensaje está duro. A los sordos hay que traerlo. Hay que anunciarle 3 veces el mismo anuncio. Ay, no voy a bajar. Hay que anunciarle 3 veces el mismo anuncio. Hay que repetirle más de una vez: hay culto, porque no escucha. Ay, ya me está entendiendo, hermano. Y hay que repetirlo porque se le olvida, no escucha. Todavía a las 6:45. Todavía a las 6:45 se le están diciendo a los sordos, no es a usted, hermano. Yo no estoy hablando a sordos. Usted tiene su tímpano muy bien. Y a los sordos se le dice más de una vez: Dios va a hablar hoy. Pero el sordo, ¿qué, hermano? El sordo, ¿qué, hermano? Al sordo hay que traerlo. A veces hay que truquearlo, hermano. A veces no se le puede dar detalle de lo que hay y traerlo para ver si esos tímpanos se desatan y la palabra de Dios entra en él y lo liberta para siempre. Ya no sé, hermano, si hay sordo aquí. No. ¿Está escuchando entonces? Esa sordera es la que estoy hoy corrigiendo. Al sordo mudo que no hablaba. ¿Usted sabe por qué no hablaba? ¿Por qué no hablaba? Porque era sordo. Porque la gente no predica. Porque la gente no evangeliza. Porque no escucha a Dios. Y si no escucha a Dios, está mudo. Hay gente que Dios no puede usar porque está mudo, porque no escucha a Dios. No sabe si Dios le está hablando, no sabe si Dios le está moviendo. Pero aquellos que tienen sus oídos bien afinados, escuchan la voz de Dios permanentemente y testifican: Dios me está hablando, Dios me está moviendo y Dios me está usando. Aquellos sordos, al igual que el sordo mudo, lo trajeron. Lo trajeron. Hay gente que hay que traer. A los sordos se trae. ¿No escuchan, hermano? ¿Qué usted le va a decir? Que venga. Se traen, hermano. Se le llama. Se le escribe en privado. Se visita. Se le pregunta. El hermano al sordo, ¿sí o no, hermano? Porque él no escucha. Se le trae. Y se lo trajeron a Jesús y le dijeron: Jesús, queremos que tú le pongas la mano. Y ¿cómo me va a decir a mí cómo yo debo sanar a la gente? ¿Y quién es este que me va a decir a mí cómo desatar la sordera de la gente? Póngamelo en medio, que voy a hacer un ejemplo con él. Y algo que no se lo recomiendo a nadie, es un método de Jesús. No se meta en esa línea. Deje sus imitaciones. Solo Jesús puede escupir sobre un ciego, hermano, y sobre un sordo. Solo Jesús puede hacerlo. No se meta en ese diseño. A usted él le dijo: ponga mano y sanarán. No le dijo que escupiera. Es más, le dijo: envía la palabra.
y ellas sanarán, ¿sí o no? Así que usted no tiene que escupir. ¿Hay sordo aquí? No. Bueno, pues me están escuchando. Usted no tiene que escupir de que venga, voy a hacer lo mismo que hizo Jesús. Debería del ciego o el sordo desatarse contra ti. En ese momento dice que escupió y le puso los dedos, porque este no es el milagro que hizo lodo, ¿se acuerda? Aquel milagro, no, este otro, sino que escupió. ¿Alguien se ha rascado la oreja, hermano, con ese dedito? ¿Sí o no? Jesús entró los dedos sobre aquella oreja de aquel sordomudo y reprendió el espíritu de sordera. Así que era un espíritu. Se lo voy a volver a repetir, hermano. Era un espíritu. Era un espíritu. Lo que no dejaba escuchar a aquel hombre era un espíritu. Satanás está esperando que se le abra una puerta para dejarnos sordos espiritualmente, donde toda sensibilidad a la palabra de Dios sea quitada de nosotros. Satanás quiere causar sordera. Satanás no está en el colmadón. Sus hijos van allá. Satanás no está en esos lugares donde a veces usted piensa que por los lugares de perdición él está ahí. No, dice la Biblia que se disfraza de ángel de luz y se mete a una reunión como esta y verifica si lo que se está hablando es la palabra de Dios. Y si lo que está hablando es la palabra de Dios, él va a querer causar sordera sobre lo que están ahí. Y va a empezar a ministrar nuestras mentes con pensamiento, con divagaciones, y haciéndonos a nosotros en cada minuto olvidar lo que estamos escuchando, no atencionar a la palabra que estamos recibiendo. Y sin darse cuenta, usted después de una reunión como esta sale sordo espiritualmente. No sale con el mensaje de Dios, no sale con la palabra de Dios, porque Satanás se caracteriza por robar la palabra de Dios, por robar la palabra de Dios, por robar la palabra de Dios. Pero quiero decirle, hermano, que aunque Satanás en algún momento quiera bloquear la palabra de Dios en tu vida, Jesucristo es la palabra hecha carne, y mientras tú tengas vida, palabra habrá sobre ti, palabra habrá sobre ti. Por eso declaró: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Su vida depende del mensaje que escucha. Dice Proverbio, y luego Primera de Pedro lo confirma, que el poder de la vida está sobre nuestras palabras. El que quiere ver día bueno, refrene su boca ¿de qué? Del mal. En las palabras hay poder. Lo que pasa es que si sus palabras son contrarias, su poder es contrario. Pero si su palabra es de Dios, esa palabra traerá poder. Una palabra sana, una palabra liberta. ¿Usted entiende por qué que Satanás tiene que bloquear la palabra que usted recibe, hermano? Porque una palabra sana, una palabra liberta, una palabra prospera, una palabra unifica, una palabra bendice. Por eso Satanás va a estar atento. ¿Y para dónde va esa mujer? ¿Para dónde va ese hombre? Va a escuchar la palabra de Dios. Yo no lo puedo permitir, porque si ella escucha ese mensaje, si ella escucha esa palabra, puede ser transformado, puede ser liberado. Hoy tenemos que vencer los obstáculos que se presentan a la hora de escuchar la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es el elemento de Dios que puede transformarnos. Si usted puede ser transformado, es a través de una palabra.
se le olvide, hermano. Cuando alguno oye, Mateo 13:19, cuando alguno oye la palabra del reino, no cualquier tipo de palabra, hermano, sino la palabra de ¿quién? Del reino, hermano. Porque hay muchos mensajes que no son los mensajes que Dios tiene. El mensaje de Dios es un mensaje de reino, es un mensaje de gobierno, es un mensaje del rey. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata ¿qué? Lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que, ¿se acuerda la parábola del sembrador? Este es el que fue sembrado junto al camino. El que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, ¿qué pasa? Luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, ¿se acuerda? Junto al camino, pedregales y sembrado entre espinos. Este es el que oye la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y no traen fruto, hermano. Hay gente que escucha buena palabra y dice: Dios usó al pastor, Dios usó a Rolando, Dios usó a muchos ministros, pero no hay fruto, hermano. No cambian, siguen igual. Años vienen y años van y no han cambiado. No tiene poder la palabra, o no es buena tierra. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye, el que entiende y da fruto y produce a 60 y al 30 por uno. Aquel que no es sordo espiritual va a dar fruto de la palabra que recibió. Si no da fruto, le doy la bienvenida a un sordo. Porque el que escucha, hermano, yo quiero, hermano, hoy crear conciencia en usted, hermano, porque no es normal que usted no escuche la palabra de Dios. No es normal que usted no lea su Biblia, no lo vea como normal. Hay problema, hermano, hay atadura, hay ligadura. Si usted no puede resistir un estudio bíblico, si usted no puede escuchar una prédica, hay problema de sordera, hay ligadura en usted y Dios está dispuesto a liberarlo. ¿Se acuerda? Conoceréis la verdad. Cierro con esto. Jesús lo puso en medio al sordo mudo. Entró los dedos sobre su oreja y le habló en otro idioma. Imagínense, hermano, mire los métodos de Jesús. Estamos hablando de un sordo que si no escucha el propio idioma al que pertenece, menos va a escuchar otro. Ahí había gente que ni siquiera entendió lo que dijo. Bueno, pues si le va a hablar así, menos va a entender. Me imagino a alguno hablando, hermano. Le habló en otro idioma, hizo otra cosa. ¿Usted sabe por qué? Porque Jesús viene cuando tú menos lo piensas, cuando tú menos lo esperas y como tú menos lo querías. Él se aparece, porque si algo Él hace es su voluntad. Así que deje de estar diciéndole a Jesús: ponle la mano, que ese día te escupe. No me diga lo que tengo que hacer mañana, Señor. Lo desato. Gente, hermano, aparecen unos sordos. Lo desato, lo establezco. Ahora, hoy. Gente, hermano, de que eso es fe. Hoy es que lo quiero, hoy es que lo quiero. Y el Señor le escupe. Va conmigo, hermano. Es que no es como tú quieras, sino que es como Él quiera. La cosa no sucede cuando tú quieras, suceden cuando Él
quiera. Que no se haga mi voluntad, sino que, hermano, que se haga tu voluntad. Porque la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Tú piensa en tus deseos, Él piensa en sus propósitos. Tú piensas en el presente, Él piensa en el porvenir. Deja que Dios decida, deja que Dios lo haga, deja que Dios tome la decisión y Él se encargará de hacer el milagro. Póngase de pie, hermano. Lo puso en medio, escupió y le habló en otro idioma. Y el que era sordo, porque él nunca era sordo, sordo era el espíritu que él tenía en las orejas. Él no era sordo. ¿Por qué? Porque desde que se reprendió el espíritu, empezó a escuchar. Y escuchó. No obstante, dice que empezó a hablar. El habla empezó a hablar y la gente empezó a decir: ¿y quién es este? ¿Usted sabe qué pasó, hermano? Que Jesús, luego de hacer el milagro, usted ha visto gente que no puede callar información. Usted conoce familia, amigos, hermano. No, perdón, se me zafó, hermano, pero no. Usted conoce gente que no puede callar informaciones, que usted le dice: no se lo diga a nadie. ¿Sí, hermano? Qué compromiso, hermano. Y el hombre está así, mire. Y el hombre está así y da vuelta porque quiere decirlo, hermano. Porque el peligro fue tú decirle: no se lo diga a nadie. Y está así, hermano. Y usted lo ve y ¿qué te pasa? No, que no te lo puedo decir. Oye, pero no, para que el otro empiece a insistirle, hermano. No te lo puedo decir. Eso lo dice todo el que quiere decir algo. No te lo puedo decir, para que el otro empiece a decirle: ¿pero qué fue? Pero dímelo, yo no se lo voy a decir a nadie. Jesús le dijo al grupo que miraba, al que miraba, no al sordo, no al mudo, porque Jesús quería que quien hablara fuera el mudo. Jesús quería que quien hablara fuera el mudo, porque como no podía hablar, era el que mejor podía decir lo que sucedió en su vida. Un mudo contando lo que Dios hizo. Ese era el diseño de Jesús. Y le dice al público, a los que hablan: reunión, hermano, no se lo digan a nadie. Dice el mismo texto que mientras más Jesús le decía así, más lo decían. Y fuerte es la gente cuando te dice: te lo voy a decir a ti, pero no se lo diga a nadie. Ese mismo se lo repite así mismo a otro, hermano. Cuando viene a ver, lo sabe todo el mundo con el mismo mensaje: no se lo diga a nadie. Y Jesús hizo eso, cerrando la boca a un grupo y abriéndola a otro. Quiero cerrar con esto porque para mí es fundamental. Hay momentos de callar y hay momentos de hablar. Llega un momento donde tú debes hablar todo lo que Dios está haciendo. Pero llega un momento donde debe de esperar en silencio y esperar lo que Dios va a hacer. Esa es la clave de madurez que un hombre o una mujer de Dios puede llegar. Saber cuándo hablar y saber cuándo callar. Es el mayor nivel de dominio propio que una persona puede lograr. Saber cuándo hablar y saber cuándo callar. Hay momentos, hermano, donde el silencio golpea más que muchas palabras. Estoy hablando a alguien hoy en el nombre de Jesús. Llega momento donde pelear verbalmente con una persona, decirle hasta del mal que se va a morir, mandarlo al infierno y regresarlo en oración, hacer yo no sé cuántas cosas. A veces hay momentos mejor de guardar silencio y decir:
Señor, encárgate de él. Señor, encárgate de ella. Para gente así, póngaselo aparato antirruido para que no escuche esa voz. Porque cuando usted cierra sus oídos a las voces del diablo, sus tímpanos espiritual se abren al reino de los cielos. Cuando usted cierra sus oídos carnales, sus tímpanos espirituales se desatan para escuchar el mensaje de Dios. Y cuando el mundo te dice no, Dios dice: para el que cree, todo es posible. Alguien debe aplaudir su grandeza. Alguien debe aplaudir su grandeza.